En horas de la mañana se conoció a través de los medios internacionales que la ministra del Interior británica, Priti Patel, ha aprobado este viernes la extradición del fundador del portal Wikileaks, el australiano Julian Assange, extradición hacia los Estados Unidos para enfrentarse a la justicia de ese país. Comienza de este modo, así dice la nota de diario El País de España, comienza de este modo la última ronda de recursos ante los tribunales británicos, con la que los abogados del Julian Assange intentarán evitar su entrega. Las autoridades estadounidenses acusan al ex hacker australiano, aquí le dicen hacker, ¿no? En realidad es un activista de la comunicación. Me parece que no es periodista de profesión, pero es un ciudadano del mundo en realidad, este australiano, que ha hecho más por la comunicación y el periodismo que muchos de nosotros y que lamentablemente está enfrentando esta situación. Las autoridades estadounidenses acusan a Assange, australiano de nacionalidad, de 18 delitos, incluido uno de espionaje relacionado con la publicación de parte de Wikileaks de información confidencial, registros militares y cables diplomáticos que, según Washington, han puesto vidas en peligro. No creo que más vidas que las que costaron las guerras que denunció Assange, en donde se cometieron violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, así es la hipocresía, no solo de los Estados Unidos, sino de la justicia en el mundo entero, ¿no? Los seguidores de Assange han defendido que es un héroe antisistema y que ha sido victimizado porque expuso las irregularidades cometidas por Estados Unidos en los conflictos de Afganistán e Irak, y que su enjuiciamiento es un ataque al periodismo y la libertad de expresión, sobre todo a la libertad de expresión, más que al propio periodismo. Bueno, al menos creo que es así, porque como les decía, tengo entendido que Assange de profesión no es periodista, pero al revelar esos documentos que evidenciaron las violaciones a los derechos humanos que cometían los marines estadounidenses, hizo más por el periodismo que muchos de nosotros. Las publicaciones de Wikileaks, y ahí fíjense, no es que solo el portal Wikileaks las publicó. O sea, una vez que publica Wikileaks en su página web, The Guardian, El País, El Mundo, el New York Times, el Washington Post y todos los periódicos y medios de comunicación del mundo entero cogieron esa información que había publicado Wikileaks y Julian Assange y la empezaron a difundir o a divulgar. Entonces también vendrían a ser como corresponsables, ¿no? de difundir esa información que consideran puso en riesgo la seguridad del Estado en los Estados Unidos. En este caso, los tribunales del Reino Unido no han determinado que la extradición del señor Assange fuera opresiva, injusta o un abuso procesal. Ha justificado el departamento de la ministra Patel, ni han determinado tampoco que su extradición sea incompatible con sus derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión. Del mismo modo, han concluido que durante su estancia en Estados Unidos será tratado apropiadamente, incluso en lo que se refiere a su salud, concluyó el comunicado. La decisión de la ministra británica no significa el final de la batalla legal del australiano. Tras más de una década de litigio, su equipo de abogados puede presentar una apelación ante el Tribunal Superior de Londres, que debe dar su aprobación. En última instancia puede tratar de llevar su caso al Tribunal Supremo del Reino Unido, pero si se rechaza una apelación, Assange debe ser extraditado en un periodo de 28 días. Assange fue condenado a casi un año de cárcel por la justicia británica por saltarse las restricciones de su libertad provisional en 2012. Las autoridades suecas habían exigido la entrega de Assange, acusado de varios delitos de violación y abusos sexuales contra dos mujeres que colaboraron en un acto de Wikileaks en Estocolmo 2 años antes. El australiano obtuvo la protección diplomática del gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa, y se mantuvo encerrado durante 7 años en las dependencias de la embajada ecuatoriana en Londres. El gobierno de Ecuador, y ahí las consecuencias y la vergüenza de lo que ha sucedido hoy o de lo que pueda suceder en los próximos 28 días, la vergüenza y las consecuencias de lo sucedido hoy y en adelante también será responsabilidad de este país que fue gobernado por un tipo pusilánime y mediocre como Lenín Moreno. El gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno, decidió romper lazos con el australiano y lo entregó a las autoridades británicas un 11 de abril
de 2019, el mismo día que acá también tomaban preso en un aeropuerto a un ciudadano de nacionalidad sueca, a quien le acusaban de ser un hacker ruso amigo de Ricardo Patiño. Hasta el sol de hoy a Olavini no le han comprobado absolutamente nada de lo que le acusan, y más bien el Ecuador ha violado durante estos últimos años sus derechos humanos de forma reiterativa. Le acusaban de haber abusado de su hospitalidad y llevado a cabo actividades ilegales y de injerencia en los asuntos internos de otros países desde su encierro. Assange se había convertido en un huésped incómodo que, entre otras cosas, provocó la protesta del gobierno español por su campaña en las redes a favor del movimiento independentista en Cataluña en los días previos y posteriores al referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. Recordarán ustedes que el canciller del gobierno pusilánime de Moreno, José Valencia, acompañado de los Teletubbies, de Roldán, de María Paula Romo, fue a la asamblea y en la asamblea mintió de forma descarada. Dijo que no había posibilidad alguna de extraditar a Assange, que se había firmado incluso una carta por parte del gobierno británico de que si el Ecuador se lo entregaba, ellos no iban a dar lugar a la extradición del australiano hacia los Estados Unidos. Bueno, hoy se está incumpliendo todo, porque lo que dijo Valencia y lo que dijo el gobierno de Lenín Moreno en esa época, como casi todo lo que dijeron ellos cuando gobernaron, fue mentira. Y hoy, digamos, Assange vemos que está próximo a ser extraditado a los Estados Unidos, en donde su vida misma podría correr peligro, y habrá que ver también qué tipo de sentencia le podrían dar por el delito por el cual se lo acusa, ¿no? Que es gravísimo para la legislación de ese país. Muy bien, 7:15, vamos a entrar a los temas locales. Ayer, en horas de la noche, el presidente Lasso envió un mensaje al país, un mensaje a quienes están manifestando, y lo vamos a escuchar en este momento, por favor, compañeros, al presidente Lasso y sus contradicciones. Ecuatorianos, en 4 días de movilizaciones hemos actuado con mucha prudencia. A pesar del vandalismo que todos ustedes han podido ver, no hemos tenido heridos ni denuncias de atropellos por parte de la fuerza pública. Hemos insistido en nuestra disposición al diálogo. ¡Patricio, déjale! ¡Quieto, tranquilo! Están provocando. Póngase al otro lado. Se llevan a Leonidas Diza detenido. Varias organizaciones se han ofrecido a mediar. La Iglesia, Naciones Unidas y universidades. Bienvenidos todos ellos. En el 2019 hubo un detonante, la eliminación del subsidio a los combustibles. Ahora no hay detonante, no hay razón que justifique la violencia. Nadie ha pensado privatizar ningún sector estratégico, tampoco ningún servicio público. Como por ejemplo un banco comercial, el segundo banco comercial del Ecuador de propiedad del Estado, que espero salga a la venta en pocas semanas. Ya no hablo de años ni de meses, sino de en pocas semanas. Este es el Ecuador de oportunidades. Ecuatorianos, demasiadas veces la política en Ecuador ha sido sacar lo peor de nosotros. Cambiemos la historia. Hagamos buena política. Saquemos lo mejor de cada uno. Tenemos que sentarnos en una mesa, juntos buscar soluciones. El diálogo es la mejor salida. Muy bien, eso fue todo, ¿no? Ok. 2 minutos con 12 segundos duró el mensaje del señor presidente de la República y era oportuno verlo y revisarlo con ustedes. Algunas contradicciones, ¿no? Yo no me voy a meter a cuestionar, digamos, su
La puesta en escena, que algunos dicen que es croma, a mí me parece que es un fondo muy simpático de la noche quiteña. Yo no sé si es croma o si es que lo hicieron desde algún balcón del palacio hacia las cúpulas de la catedral o de la, no sé, de la compañía, no tengo idea. Pero está bien, ¿no? El fondo es además un fondo bastante sobrio. Al presidente les decía, yo no me voy a meter a criticar eso, pero yo lo veo que luce bastante desgastado, como desmotivado, cansado, no sé si harto, pero recién es su primer año de gobierno, debería estar más bien con toda la fuerza y con toda la energía del mundo el presidente como para poder enfrentar este tipo de situaciones. Además usted, que ha sido parte del gobierno de Osvaldo Hurtado, del gobierno de Magua, del gobierno de Lucio Gutiérrez, que fue parte del cogobierno con Lenín Moreno, sabe que gobernar este país, o debió saber en su momento que gobernar este país no era una tarea fácil, que el Ecuador es un país complejo, que somos un país diverso, que tenemos además una infinidad de problemas, de vicisitudes que resolver, y que usted, siendo presidente, es el encargado, el llamado a resolver precisamente esos problemas, así como para que esté y luzca cansado en el primer año de gobierno, al menos preocupa. Eso sobre el tema de la puesta en escena. No cambia mucho, recordarán usted, no cambia mucho la forma de comunicar porque el mensaje sigue siendo lo mismo, las líneas siguen siendo las mismas, vamos a buscar, estamos buscando. O sea, un año se la han pasado buscando y viendo qué hacer, un año. Porque ayer hubo un cambio en el gabinete y es que salió el señor Eduardo Bonilla, que nos deja como legado un TikTok muy mal hecho, de mal gusto. Ese es su legado por su paso por la SECOM, y ahora entra Pipo Lazo, un comunicador de experiencia que fue parte también de la campaña y no sé si también del gobierno de Yamil Mawad, que ha estado asesorando a políticos extranjeros como Leopoldo López en Venezuela, por ejemplo. Y no veo mucho el cambio porque la línea sigue siendo la misma, discursiva lo mismo, vamos a, estamos buscando esto, ya, pero nada en concreto, el diálogo, y el diálogo, esa palabra está tan gastada, tan manoseada, ya resulta hasta aburrido escuchar al diálogo. 4 años con Lenín Moreno pasamos escuchando que el gobierno del diálogo, de las puertas abiertas y no sé qué, ahora el gobierno del encuentro, llamamos al diálogo y tal, y no hay diálogo, en fin. Así que no veo mucha diferencia ni mucho cambio en cuanto a la forma de comunicar cuando el señor Bonilla estaba al frente, a que ahora que está el señor Pipo Lazo como secretario de comunicación. Y que además a mí me parece que, Bonilla no creo que sea el comunicador más brillante del mundo, habrá sido un buen publicista, le habrá ayudado a ganar la elección a Lazo, y eso tiene su mérito, pero a la hora de comunicar en el gobierno, digamos, la tarea no sé si fue tan positiva, no sé si le sacaron tanto el jugo, por ejemplo, al tema de la vacunación, aunque hay alguna gente que no le gusta que hable de la vacunación, pero creo que siendo lo único bueno que hicieron en un año, podían haberle sacado un poquito más del jugo a eso. Pero después, creo que las críticas incluso al equipo de comunicación y Eduardo Bonilla terminan siendo hasta injustas. ¿Saben por qué? Porque con un gobierno, una administración, una autoridad que no gestiona nada, que no gobierna nada, que no hace obras, que no construye escuelas, que no construye puentes, que no construye hospitales, que no da empleo, que no invierte en el país, que no ha generado nada, ¿ya? ¿Qué comunicas? La pregunta es, ¿qué debía comunicar Eduardo Bonilla? Cuando hay una nula gestión, la ecuación es súper simple, nula gestión, nula comunicación. Entonces el gobierno de Lazo y el señor Bonilla no tenían nada que comunicar. Yo estoy seguro que el señor Bonilla podrá hacer de todo, pero menos mago. Y magia, jodido hacer. Y tratar de resolver los problemas, graves problemas de gobernabilidad, que además se los provocó el propio gobierno, no se iban a solucionar haciendo TikToks, ni redactando bien los posts en Twitter o en Facebook. O sea, la comunicación va más allá de un bonito producto de 20 segundos que sale en redes sociales, o la publicidad con la que nos están, o les están bombardeando, digo les porque yo no veo tele, nos están bombardeando a los ecuatorianos todas las noches en los noticieros, mientras los noticieros tratan de evitar al máximo hablar de lo que sucede en las calles, en las manifestaciones o las protestas, o tratan de edulcorar
el relato sobre el tema de las manifestaciones, porque eso lo están haciendo, llamando a las protestas violentas, hablando del costo económico que tienen las protestas y demás, estigmatizando a los manifestantes. Mientras eso pasa en los noticieros, durante los largos cortes, te ponen 1, 2 y hasta 3 veces la misma publicidad del gobierno del encuentro. Yo les decía ayer, me encantaría vivir en ese Ecuador de maravillas que nos pinta Guillermo Lasso, porque el Ecuador que están viviendo ustedes y que estamos viviendo nosotros es ese Ecuador en donde los ciudadanos salen a protestar porque no tienen trabajo, porque no tienen empleo, porque no tienen un modo de producir ni de generar ingresos para sus familias, y porque obviamente nos asfixian las deudas, porque la situación cada vez es más crítica. Sumado a eso, un Estado que no te da ni te garantiza acceso a salud, acceso a educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchos problemas que no han sido resueltos, y no han sido resueltos por este gobierno. Hemos actuado con prudencia y no hemos tenido denuncias de excesos. El equipo de producción de este noticiero se dio el trabajo de contradecirle al presidente, porque sí, porque no han actuado con prudencia y porque sí han cometido excesos, presidente Lasso. ¿Cómo va a decir usted que han actuado con prudencia si el primer día de la manifestación a ustedes se les ocurrió la brillante idea de meter preso en circunstancias sumamente irregulares nada más y nada menos que al presidente de la más grande organización indígena de este país? O sea, si la cosa el primer día, como ustedes salieron a decir, no había pasado a mayores, bueno, ustedes hicieron lo posible, todo lo posible, para que el escenario se vuelva cada vez más difícil, más complejo y más adverso para ustedes mismos, metiéndole preso de forma irregular a Leonidas Issa. Así que no sé de qué prudencia habla, presidente. ¿Dónde está la prudencia con la que ha actuado su gobierno? Hemos insistido en nuestra disposición al diálogo. Bueno, y hablar de los excesos, ni qué decir, ¿no? Ahí ponían 2 imágenes que se van a volver icónicas durante esta protesta y en lo posterior. Como entre varios policías, no sé cuántos eran, 8, 9, 10, 11, 15, no sé, le caían a palos a un comunicador comunitario de Cotopaxi. Después la misma policía salió a disculparse, así que, presidente, parece que usted o ni se informa o no le informan, pero no sabe de los excesos que ha cometido la fuerza pública. Y después, donde se ven a 10 policías acechando y acosando a una mujer que estaba con su mascota en la plaza de Santo Domingo. Así que no nos venga a hablar de prudencia, presidente. Hemos insistido en nuestra disposición al diálogo. ¿Cómo? ¿Metiéndole preso a Issa? Hay sectores que están dispuestos a brindarnos ayuda para mediar en este proceso de diálogo. Ha mencionado las universidades. Y usted parece que no ha sabido, presidente, que la noche del pasado miércoles en la Universidad de Cuenca los policías fueron a lanzar bombas lacrimógenas en los interiores de dicho campo universitario. Y que fueron los docentes, los funcionarios, los estudiantes, liderados por una rectora, además muy valiente la rectora de Cuenca, me parece que es de apellido Hermida, quienes decidieron salir a las calles a protestar porque se cansaron también de ese maltrato. En el 2019 hubo un detonante, el alza de los combustibles o la eliminación del subsidio. Es verdad, ese fue el detonante. Ahora no hay detonante, dice usted, presidente. ¿Cómo no va a haber detonante, presidente? Es que no hace falta que exista una decisión. Acá lo que hay es un cúmulo, ¿ya? Un conjunto de varias malas decisiones que a los ciudadanos, no solo a los indígenas, a los ciudadanos de este país, parece que terminaron por cansarles. Y digo a los ciudadanos porque ya no son solo los indígenas los que están cerrando las vías. En Cuenca están los estudiantes universitarios, en Guayaquil están trabajadores, aquí en Quito están médicos, están taxistas, están transportistas escolares. Hay los docentes de la UNE, etcétera, etcétera, que eran sus aliados además, o sea, sus propios aliados están protestando contra usted, presidente Lasso. Entonces, no hace falta un detonante, porque usted durante un año generó varios detonantes. ¿Cómo no va a decir, presidente, que no hay un detonante si en este país apenas 3 personas de cada 10 tenemos un empleo formal?
en donde se respetan nuestros derechos como trabajadores, donde tenemos acceso a la seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a decir que no hay detonante, presidente, si en los sectores de la ruralidad la pobreza llega al 63%? ¿Quiere usted más detonantes, presidente? María Augusta Hermida, muchísimas gracias por recordarme el nombre de la rectora de Cuenca. A ratos no tengo muy buena memoria, pero muchas gracias, ustedes están siempre pendientes y ayudándome. ¿Cómo va a decir que no hay detonantes, presidente? 80,000 jóvenes universitarios a los que usted en campaña les dijo que podían estudiar lo que quieran, que no iban a tener restricciones, que iban a tener derecho para estudiar lo que les dé la gana. 80,000 jóvenes no van a poder entrar a las universidades. ¿Cómo no va a haber detonante, presidente? Si en los hospitales no hay medicinas y si usted y su gobierno sigue despidiendo médicos, ¿cómo no va a haber detonante, presidente Lazo? No hace falta una mala decisión. En su caso no es una, son muchas malas decisiones. Nunca hemos hablado de privatizar sectores estratégicos ni bienes de servicio público y nada. Bueno, ahí pusimos que el gobierno de Lazo quiere vender el Banco del Pacífico, entre otras cosas. Y esta es la mejor frase, esta me encanta, no sé a ustedes, pero a mí me fascina esta. Porque además está llena de poesía. Y a mí me encanta que una persona que aparentemente en su vida abrió un libro, nos hable poéticamente. La política a veces saca lo peor de nosotros, pero hay que saber hacer mejor política. Presidente, usted a Moreno, que fue su aliado, le dijo que era un gil. A Correa y a la Revolución Ciudadana los ha tratado como mafiosos y como banda de criminales. A Nebot, de igual manera, que era su aliado y que hoy, ya con eso voy a cerrar el comentario, pilas de ahí. Ha dicho que Nebot con Correa Issa es parte de un triunvirato de la conspiración y que quieren tumbarle del poder y se ha peleado con Nebot y ha dicho que Nebot, el famoso modelo exitoso, fue una mentira. Le trató hasta de mentiroso a quien fue usted, su principal aliado para ganar la elección del 2021. A Issa le ha dicho terrorista, lo mínimo, porque además dijo que los huesos de Issa van a terminar en la cárcel. Y usted nos viene a decir que la política saca lo peor. Debe ser porque usted, presidente, es el vivo ejemplo de eso. Porque parece que no hay como una suerte de estabilidad emocional, ¿no? Porque un día dice una cosa, otro día dice otro. La política saca lo peor de nosotros y usted un día salió en un video descompuesto a llamarles a los legisladores delincuentes, corruptos, ladrones. ¿Y en qué quedó esa denuncia? ¿Usted, su gobierno, están haciendo seguimiento de la denuncia? Dijo que los legisladores eran tan ladrones, tan pillos, que le pedían no solo cargos públicos, sino plata. Estoy de acuerdo, la política saca a ratos lo peor de nosotros. Y más cuando no tenemos ni una pizca de estabilidad emocional y decimos lo que se nos ocurre, lo que se nos canta. Y ahora hablemos de los socialcristianos. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cuando empezó esta suerte de fuego cruzado entre Cynthia Viteri y Lazo a partir del tema de la seguridad y se empezaron a decir de todo y que parecía que eran ya enemigos en la política, adversarios y no sé qué? Y yo les dije a ustedes, mucho ojo, ¿no? Porque Lazo es Lazo y porque los socialcristianos, por más que se acerquen a Pachacuti o a la Revolución Ciudadana, nunca van a dejar de ser socialcristianos. ¿Sí vieron que esta semana la señora Cynthia Viteri, repitiendo el mismo guión y el libreto del 2019, ya sacó volquetas? ¡Esa sí sacó volquetas! Villavicencio, Polificción, pilas. La que sacó volquetas a cerrar el puente de la Unidad Nacional fue Cynthia. Ustedes que les encantan las volquetas, tienen ahí delirio por las volquetas. Vayan a ver pues las volquetas en el puente de la Unidad Nacional para proteger Guayaquil. Alcaldesa, preocúpese de proteger Guayaquil dando a la gente agua potable, acceso al alcantarillado, servicios básicos. Preocúpese de dar seguridad a los guayaquileños con toda la tropa que trajo el otro día a pasear por aquí haciendo alarde de los bienes que ha comprado el municipio. De seguridad a Guayaquil. Los violentos de los que usted habla están en las calles matando, son sicarios los violentos, matan en las puertas de los hoteles 5 estrellas, matan en las puertas de las cafeterías, de los restaurantes en Guayaquil. Esos son los violentos.
Contra eso debería estar trabajando usted también, alcaldesa. Y eso, nada más, cierro. Haciéndoles nuevamente reflexionar sobre lo que les decía esa vez, ¿no? Sobre esa peleita que hay entre el gobierno, creo, y los socialcristianos. Esta a mí me parece además una oportunidad fantástica como para que vuelvan nuevamente a encontrarse. Vieron que ayer estaban anunciando que el presidente Lasso iba hoy a Guayaquil y que la alcaldesa además había cerrado el puente de la Unidad Nacional con volquetas y nuevamente regreso al 2019 y el escenario es el mismo. La alcaldesa vestida de militar como Sarah Connor en Terminator, cerrando un puente con volquetas llenas de piedras, y el presidente de esa época, Lenín Moreno, yendo a refugiarse en Guayaquil. Las segundas partes, cambien un poquito el libreto por lo menos, pero no las calquen, no las copien, tal cual.